Aquí tenemos otro tipo de línea, que es una línea, 3 puntos, línea, 3 puntos. Esta simbología significa que es límite de propiedad o límite del terreno. Si se fijan aquí, tenemos esta línea, esta simbología. ¿Por qué? Porque hasta aquí llega nuestro terreno. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te explicaremos la simbología que se utiliza en los planos arquitectónicos. ¿Nos acompañas? Muy bien, vamos a comenzar por explicar lo que es la simbología en sí. Muros. Los muros los podemos representar de esta manera, con una línea rellena, con dos líneas gruesas, lo que significaría que es un muro de carga, y también lo podemos representar con dos líneas más delgadas, lo que nos indicaría o que es un muro bajo de antepecho de 1 metro o 1,80, o bien que puede ser un muro falso, un muro de tabla roca, un muro más delgado, un muro de 10 centímetros. Ventanas. Las ventanas se representan de esta manera. La línea gruesa sería el muro y con dos líneas delgadas al exterior y dos líneas más juntas al interior. Así se puede representar una ventana. También con dos líneas al exterior y una sola línea al interior. Y para el caso de una puerta corrediza se representa con dos hojas y se señaliza con una flecha la puerta que corre. En este caso, pues esta flecha está al revés. Aquí hubo un error. Pero bueno, esta es la forma de señalizar las ventanas. Puertas. Tenemos muchas formas de representar puertas. Ya depende del estilo del arquitecto. Puede ser de esta manera, con una línea punteada. Aquí ya está un poquito más específico. Aquí está la chapa de la puerta. Puede ser de esta manera, poniendo las áreas donde el marco de la puerta. Y esta simbología significaría que es una puerta de vaivén o que puede girar hacia ambos lados. ¿Qué significa esto? Cuando tú veas en un plano, estas se llaman cotas, acotaciones o medidas, que viene siendo las distancias que hay entre los distintos elementos arquitectónicos. Aquí vemos lo que es esta línea segmentada. Significa que es una línea de volado o una línea de límite de losa o cubierta. Cuando veas este tipo de línea, por ejemplo aquí en este ejemplo, esto es lo que significa, que es un volado, alero, como lo llames tú, o simple y sencillamente que aquí es el límite de la losa. Línea de eje. En arquitectura las medidas se toman a centros de muros y estos se llaman ejes. Entonces así se representa la línea de los ejes: línea, punto, línea, punto, línea. Aquí tenemos otro tipo de línea, que es una línea, 3 puntos, línea, 3 puntos. Esta simbología significa que es límite de propiedad o límite del terreno. Si se fijan aquí, tenemos esta línea, esta simbología. ¿Por qué? Porque hasta aquí llega nuestro terreno. Muy bien. Cuando veamos esta simbología, por ejemplo aquí en esta sección, esto quiere decir que aquí tenemos un escalón o un cambio de nivel. Por ejemplo aquí, esta es la banqueta. Aquí yo subiría un escalón, aquí subiría otro escalón y para llegar a la casa subiría un escalón más. ¿Qué es esta simbología en específico? Este círculo con un número adentro es la forma en que se representa un eje. Los ejes nos sirven para referenciarnos y pueden ser numéricos o pueden ser con letras. Generalmente en un sentido se usan números y en otro sentido se usan letras. Líneas de corte o detalles.
Estas líneas se utilizan mucho para señalar ya sea un corte longitudinal o transversal de la construcción o bien un detalle específico al que debemos de poner atención. Aquí vemos la representación de las escaleras. Se pueden representar de diferentes maneras. Por decir esta que es una escalera en U, la flecha significaría el sentido para donde sube. Siempre vamos a encontrar esta simbología. Puede ser aquí, por ejemplo, dice sube, puede ser una S. Este es otro tipo de escalera. También es una escalera en U, pero está pegada. Y también se puede representar de esta manera la escalera cuando es una escalera recta. En este caso tenemos la señalización de baja, quiere decir que aquí estamos bajando a otro nivel. El norte, cuando veas este circulito con una flecha, esto significa que es hacia donde apunta la flecha, es hacia donde da el norte. Nos sirve para la orientación de la construcción. Árboles o vegetación se puede representar de diferentes maneras, pero con esto te puedes dar una idea muy cercana de cuando veas este tipo de figuritas con ramitas o un contorno así un poco chueco, quiere decir que son árboles o plantas o algún tipo de vegetación. Jardín o pasto. Esta es la simbología que normalmente se utiliza para representar jardín o el pasto. Aquí viene algo interesante. Con este símbolo, si lo pueden ver acá en el dibujo, ven que hay diferentes simbología de este tipo. ¿Qué significa? Esta nos indica que aquí es un nivel o es un cambio de nivel. Si se fijan aquí en el dibujo, aquí tengo NPT 100.15, NPT 100.325, NPT 100.50. Quiere decir que aquí tengo un nivel, aquí al haber un escalón, como ya lo vimos, tengo otro nivel, y aquí tengo otro escalón y subo a otro nivel para que la casa esté más alta. Cuando veamos este tipo de simbología, tenemos que asociarlo a un nivel. Niveles, hay infinidad de niveles los que se le puedan ocurrir al arquitecto, pero esta sería una simbología básica que podemos tomar. NC, nivel de cúpula, NIC, nivel inferior de cumbrera, NSC, nivel superior de cumbrera, NTN, nivel de terreno natural, NSL, nivel superior de losa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengamos un plano arquitectónico, siempre vamos a tener que buscar este cuadro de nomenclatura para poder entender a qué se están refiriendo con esta simbología. Continuamos con la simbología de mobiliario. Si ven, cuando ustedes tienen el plano arquitectónico, ven muchos elementos aquí que quizá no entiendan de primera instancia. Entonces aquí vamos a tratar de explicarlos. Toda esta simbología significa tarja o lavaplatos. Depende del tiempo que le invierte el arquitecto, puede ser cualquiera de este tipo. Esto significa una coladera. Siempre que veamos algo cruzado con un círculo en medio, se refiere a que ahí va a existir una coladera o desagüe. Esto no debería estar, pero bueno. La estufa se puede representar con cualquiera de estos símbolos. Aquí pues es algo intuitivo porque estas son las hornillas, el comal, aquí algo muy parecido. Y en este caso sí lo ven un poco diferente, pero esto simboliza lo que es la campana o chimenea que le llaman en algunas partes. Sería viendo de la parte superior el área de la estufa. El refrigerador o la nevera se simboliza de esta
de cualquiera de estas maneras. Si ustedes ven, aquí se ve la puerta, la parte de atrás, el cuerpo del refrigerador. Los muebles de lavandería, esto, cuando vean este símbolo con rayitas, significa que es el tallador, o donde se lava la ropa a mano. No sé cómo se le llame en otras áreas. La lavadora y secadora generalmente se representan de esta manera igual, pero se le pone una letra L para la lavadora y una S para la secadora para poder diferenciarlas. De esta manera se simboliza lo que es el inodoro sanitario o taza de baño, como ustedes le llamen en su país. El mingitorio se representa de esta manera. El lavabo o lavamanos, esta es la simbología universal, siempre lo vamos a encontrar de esta manera. Así se representa una tina de baño o una tina de hidromasaje. Siempre lo vamos a encontrar como un cuadro con otro círculo o algunas líneas en medio. La regadera se simboliza de esta manera. Aquí este círculo significaría la coladera y el pollito, no sé cómo le llaman en su región. Ese es el elemento que sirve para contener el agua. También puede ser de esta otra manera, cuando a la regadera se le deja un canalito para recolectar el agua, también puede simbolizarse de esta manera. O bien, esta que es una simbología muy universal, esta es cuando la regadera ocupa el total del cuarto de baño, se simboliza de esta manera. Closet o armario también se simboliza de esta manera. Puede ser solo esta línea con líneas en el sentido opuesto, y estas líneas significarían las puertas corredizas. También se simboliza mucho de esta manera, lo que sería el tubo para colgar los ganchos con la ropa. Por último, vamos a ver la representación de muebles. Una cama podría representarse de cualquiera de estas maneras. Comedor, esta sería una mesa cuadrada, las sillas, esta sería una mesa redonda con sus sillas. Sillón o sofá para el área de la sala se puede representar de esta manera. Esto significaría un mueble de TV, la televisión, un pequeño mueble. Bueno, amigos, la simbología es muy extensa, puede haber mucha simbología, pero como les comentaba, es muy intuitiva. Esperemos que les haya servido el video. Si es así, regálenos un me gusta y nos vemos en la próxima. Saludos.